están? Yo soy Damaris García, bienvenidos a otro episodio aquí en Hablemos y pues hoy estoy aquí con Cano, con Martín y vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Cómo están, chicos? Hola, hola, ¿De qué muy vamos a bien por hablar, Martín? acá. Cuéntanos. Bueno, primero que todo, un saludo a toda nuestra audiencia. Saludos desde México, desde Canadá, que ahí hace frío y aquí está haciendo un poquito de calor, un poquito de En calor. Chile, Está muy caluroso acá en Chile. Bueno, estoy al igual que ustedes, estoy muy animado porque el día de hoy vamos a conversar sobre un tema interesante que tal vez la mayoría de los miembros de la iglesia no conocen esta historia y no se animan a conocerla, ya que lo consideran como antimormón o como historia que no me puede fortalecer, que puede ser dañino para mi fe, y todo eso que ya conocemos ya de la historia que dice la iglesia. Bueno, lo que vamos a hablar hoy día va a ser de Mark Hotman, que, bueno, Mark Hotman, esta es una opinión personal, tuvo la capacidad de engañar al profeta y al representante de Dios en la iglesia y también a muchas autoridades gubernamentales de la época. sí, pues es que miren, más que nada, bueno, vamos a hablar de este personaje, Mark Hoffman. Que pues básicamente él, pues sí, pues ahorita está en la cárcel, fue sentenciado tanto por falsificar documentos como por asesinato. Entonces vamos a ir contándoles un poquito la historia, ¿no? Y vamos a tratar de irnos rápido para no aburrirlos, pero sí es necesario saber qué pasó con él y todo, qué onda para entender, ¿no? De dónde viene todo esto. Entonces, bueno, yo primero quiero decirles, este señor, Mark Hoffman, él nació en Salt Lake City y pues era mormón, nació en 1954, entonces es algo reciente, ¿ok? De una familia mormona y todo muy creyentes, ¿no? Él se fue a la misión, se fue a Inglaterra y bueno, hay datos que dicen que él pues realmente no tenía un testimonio en sí, no creía mucho en la iglesia, pero nunca lo dijo, o sea, siempre se hizo pasar por un fiel creyente mormón, ¿no? Todo esto. Él tuvo una experiencia, Mark Hoffman tuvo una experiencia de que, bueno, una vez iba caminando y se encontró una monedita, y entonces él, dentro de sus primeras, o más bien, es la anécdota que yo sé de él, que fue la primera que le ocurrió, cuando se encontró esta monedita y entonces le hizo algún trabajo y la hizo pasar como una moneda antigua, la cual sí fue certificada. Y entonces, bueno, pues ahí fue, digamos, su primer falsificación que yo sé. Ajá. A él le gustaba todo esto de los libros viejos, todo esto de la historia y todo, o sea, él tenía ese tipo de gusto, ¿no? Y de motivación. Entonces, resulta que pues este muchacho se va a la misión, se va a Inglaterra y pues Inglaterra siendo un país más viejo que Estados Unidos, bueno, él ahí encontró muchos libros pues antiguos y entonces ahí empezó y Cano, ¿nos quieres platicar qué fue lo que encontró? Creo que sí fue aquí en la misión. Es correcto. Ajá, dinos, Cano. En la misión, él siempre, como dijo Damaris, siempre se interesó por la historia antigua, específicamente de la iglesia. En Inglaterra encontró muchos libros que hablaban precisamente de los primeros días de la iglesia. Y como dato curioso, leyó un libro que era una biografía de José Smith, que se llama No Man Knows My History, o Ningún hombre conoce mi historia. Y es la autora de este libro, fue muy criticada en su momento por las autoridades generales porque daba una luz de José Smith no como un profeta, sino como un hombre, con sus defectos, con sus virtudes, etcétera. Dato curioso, disculpa que te interrumpa acá, ¿no? Sí, dato curioso para los que no conocen quién es ella era sobrina de David McKay. Ujú. Y bueno, Yo ahí no después sabía. vamos a tener otra oportunidad para conversar sobre el libro de ella, que fue la primera biografía crítica, la primera antimormona oficial. Ajá. Sí, Ajá. prácticamente. Y bueno, Hoffman se va a la misión, como dijo Damaris, sin tener un testimonio real, pero digamos guardando las apariencias.
Ujú. Cuando regresa de la misión, bueno, hace lo que todo exmisionero se supone debe hacer, entrar a la escuela, buscar una esposa, casarse y pues conseguir una forma de vivir, ¿no? Y su modo de vida fue falsificando documentos y vendiéndoselos a la iglesia por precios exorbitantes. Sí, Y el primer el primero, trabajo, sí, cuéntanos del primer trabajo. Ajá. y el primer trabajo, de hecho te lo iba a dejar a ti, pero adelante, el primer trabajo que se conoce con el que él se dio cuenta que podía sacarle dinero a esta organización fue precisamente con un documento que se llama Antón, o que así lo nombró la iglesia, que es la transcripción que hizo José Smith de las planchas a un pedazo de papel y se las dio a Martin Harris. Martin Harris fue con Charles Charles Antón, Anton. Ajá. y se las llevó precisamente porque él era un colegiado de la Universidad de Columbia, muy respetado en su ramo, y se las llevó para que él las certificara como auténticas. Hay dos versiones, digamos, la de los creyentes y la de los no creyentes. En la versión de los creyentes es que él sí había autorizado, él se había dicho que eran auténticas, pero cuando Martin Harris le explicó de dónde él había sacado estos caracteres, Anton rompió todo y le dijo que eso era un engaño. Y después cuando Martín va y le cuenta a José Smith, José dice que ahí se cumple la profecía, que los instruidos van a despreciar las cosas de Dios, etcétera, etcétera. Y la segunda versión, donde directamente Anton dice que no, que eso no es verdad, y ya, ¿no? Bueno, al final de cuentas, en lo que las dos versiones coinciden es que al final este personaje, un reconocido académico de Columbia, dijo que no era auténtico el documento, que los caracteres no coincidían con la época ni con el tiempo. Cosa que algunos de nosotros ya sabemos, los mormones dicen que el libro de Mormón es verdadero, no pasa nada, es su creencia, pero los hechos ahí están. Cuando Mark Hoffman logra vender esta carta o logra vender esta transcripción a la iglesia, las autoridades generales se emocionan mucho, al grado de que hay una que asegura que esa va a ser la prueba definitiva de la traducción divina del libro de Mormón. Y hay otra autoridad que era un zoólogo que creyó haber descifrado los caracteres y qué es lo que decían. Pero esa también es otra historia. Sí, pues fíjense, Bueno, algo. Ah, perdón, Martín. no, que le quería decir que esa autoridad general fue James E. Faust y él lo declaró directamente en una conferencia general que este documento acreditaba la veracidad de la historia oficial de la iglesia y también, también el llamamiento profético de José Smith y que todo provenía de Dios. Ujú. Sí, fíjense que algo que yo investigué es que este personaje, Hoffman, pues como pues le gustaban los libros antiguos y todo, ya ven que hay libros que, bueno, casi todos los libros tienen hojas blancas, que no se escribe nada como protección. Entonces, él usaba esas hojas de esos libros, pero antiguos, y usaba ese papel, ¿no? Y él creaba tintas y hacía todo, o sea, tenía todo su laboratorio, ¿no? De creación. Entonces, así fue como hizo este documento, este primer documento que le vendió a la iglesia. Y entonces él lo hizo, aparentemente él lo hizo así, ¿no? De esta manera. Entonces, bueno, digo, ahí ya fue. Ahora, la otra cosa interesante que a mí me gustaría preguntar es si saben qué otros documentos le vendió a la iglesia, porque no fue el único, fueron más. Y de hecho, pues fue una forma de vida, ¿no? De obtener dinero para él, para Hoffman, porque pues él era estudiante, tenía 4 hijos, entonces tenía que sacar dinero de alguna manera y pues tenía este talento, y pues lo explotó falsificando documentos y vendiéndolos a la iglesia y así sacó bastante dinero. ¿Mencionaste cuánto le pagaron por este papelito de que supuestamente había escrito José Smith a Martin Harris? Por la transcripción, Antón, le pagaron $20,000 de la época y más algunos otros billetes que habían sido impresos por el Deseret Bank, el banco de Deseret, que era como la moneda oficial de cuando llegaron a Utah, y una moneda de $5 de oro, también acuñada por el banco de Deseret en ese Y entonces. estamos hablando de los 80s, ¿no?
más o menos. Estamos hablando a mediados, finales de los 80 más o menos. Entonces, para más Era o una menos, lanota. sí era más dinero que 20,000 ahorita. Ajá. Sí, Bueno, sí. y entonces, ¿qué otros documentos ustedes saben que le vendió Hoffman a la Mira, iglesia? vendió muchísimos, la verdad no tengo un recuento de todos, pero los más importantes son los dos que siguieron, que fue la bendición patriarcal de José Smith III. Recordemos que el profeta como tal fundador del mormonismo era José Smith Jr. y su papá era José Smith Sr. o el señor, ¿no? Entonces por eso su hijo era ya el tercero en llevar ese nombre. Entonces vendió una supuesta bendición patriarcal de este personaje y la famosísima e infame carta Salamandra, que ese fue como que la cereza del pastel. Y posteriormente intentó vender otro documento más o otros documentos más conocidos como las cartas McClellan. Y se dice o se especula en los juzgados de Utah, las personas que llevaron el caso, que al parecer su meta final era venderle a la iglesia las 116 páginas del manuscrito perdido. Esa era su meta de vida, ¿no? Y fíjense, algo también importante que notar aquí es que todos estos papeles que él falsificaba eran certificados por gente de la iglesia, ¿no? O sea, digamos, todos, o sea, y los profetas los veían, los comparaban con los supuestos que ellos tienen, que supuestamente sí son verdaderos, los comparaban y decían es que sí, son idénticos, ¿no? Entonces aquí también sería cosa de preguntarse si serán verdaderos, no serán los que la iglesia tiene, quién sabe, ¿no? Porque estaban igualitos. Pero bueno, entonces, pues vamos a pasar a la parte que yo la verdad es como que me impresiona tanto todas estas historias que yo he estado descubriendo, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, ni idea tenía yo de esta carta, Salamandra. Entonces, ¿quién nos quiere contar de qué se trata esta carta? ¿Qué decía? Y por qué es tan, no sé, en mi opinión es impactante. La carta Salamandra es muy interesante porque habla sobre, digamos, el cómo José obtiene las planchas. La historia oficial es Moroni se le aparece en su cuarto, donde dormía con no sé cuántos hermanos y ninguno se dio cuenta, solo José, a pesar de que la habitación estaba iluminada como si fuera mediodía, y le dio instrucciones de dónde estaban las planchas y se la hizo larga, ¿no? Le vendió caras las planchas, tenía que regresar una vez al año en cierta fecha específica a un cerro para encontrarla. Y hasta el cuarto año fue que Moroni le permite sacar las planchas de donde están, ¿no? Esa es la versión oficial. En la carta Salamandra no habla de una persona, sino habla, como su nombre lo indica, de este pequeño animal, ¿no? De esta salamandra, que era una salamandra blanca. Entonces, algo curioso, y se trata en el libro de Under the Banner of Heaven, es que el hecho de ya hablar de una salamandra era entrar también en el folclore de la magia del viejo continente. O sea, en el folclore británico antiguo, hablar de este tipo de animales como las salamandras era hablar de magia, era hablar de criaturas mágicas que sí, precisamente eran resistentes al fuego. Guarden ese dato, más adelante Damaris nos va a especificar el por qué, pero ponía en duda el origen cristiano de José Smith, porque en el mundo cristiano no se permitían estos símiles de animales. Se utilizaban simbolismos de otra manera y se tomaban de la cultura judaica. Y la salamandra en ningún momento forma parte de este colorario, de esta idiosincrasia. Entonces, por eso es que era tan importante que la iglesia lo tuviera. La idea original de la iglesia era tener este documento, retenerlo y no sacarlo a la luz, o sea, que se quedara enterrado. Sin embargo, desde un documento anterior que fue la bendición patriarcal de José Smith III, Mark Hoffman se dio cuenta que podía presionar a la iglesia para que le diera dinero y después filtrar a la prensa, a los medios, lo que él les dio. Entonces obtenía dinero de la iglesia y aparte los exponía y los ponía en una posición difícil, porque después de exponer la carta Salamandra a los medios,
la iglesia tuvo que hacer algunos ajustes y algunas declaraciones de las cuales Damaris nos va a dar un poco más de contexto. Sí, es que la parte interesante es que Hoffman, bueno, él quedó con los líderes de la iglesia que no iba a filtrar nada de esta carta, porque imagínense, o sea, que nos dijeran, José Smith no se le apareció el ángel, aunque eso del ángel ya es bastante increíble, ¿no? Se me hace un poquito más, tal vez por nuestra cultura, no sé, se me hace más increíble que en vez de ángel hubiera sido una salamandra, ¿no? La que se le apareciera. Entonces, la cosa aquí fue que Hoffman sí lo filtró a los medios de comunicación. Entonces, por eso es como dice Martín, se hizo un escándalo tremendo cuando salió esta carta. Estamos hablando de los 80, 84, 85 por ahí. O sea, no, es relativamente reciente, ¿no? Y bueno, lo que yo investigué es que sí había bases para que la iglesia quisiera comprar esa carta, porque sí se hablaba de que había un documento así. Entonces Hoffman obviamente sabía de eso y fue una manera de presionar a la iglesia. Ahora, parte de lo mágico que dice Cano tiene que ver, y que yo también investigué, igual coméntenos por favor, como siempre, para enriquecer las pláticas, es de que esta salamandra le pedía a José Smith que su hermano Alvin le ayudara, pero la cosa es de que para ese tiempo su hermano Alvin ya estaba muerto, ya había fallecido. Entonces eso se interpretó como que era un cambio entre te doy las planchas, pero tú me das el cuerpo de tu hermano. Y entonces allí entraba más todavía lo mágico, místico, y que sabemos que en la época de José Smith, pues estaba ahora sí que en apogeo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo sé o sea, digamos, añadiendo a la carta salamandra o lo que contenía esa carta. Ahora, la cosa aquí también es que Ox sí sale a dar una apología, ¿no? Y esto a mí la verdad me sorprendió muchísimo porque habló al público y les dijo, miren, lo que pasa, porque como estaba la gente alborotada por esta nueva versión, les dijo, lo que pasa es que en la época de José Smith se hablaba de la salamandra, se usaba esa palabra salamandra para identificar a seres que resistían el fuego y los ángeles resisten el fuego. Entonces, lo que estaba haciendo nada más era básicamente, en vez de decir ángel, porque en esa época no se decía ángel, en esa época se decía salamandra, puede sonar raro ahorita, ¿no? Pero en esa época, según así se decía. Esa fue la apología que dijo Ox a los miembros para tratar de calmarlos. ¿Sí me explico? Entonces, cuando yo escuché esa apología, dije, no puede ser. O sea, de plano nos creen que... y era para que hiciera clic y que no fuera tanto el cambio de decir, ¿fue ángel o fue salamandra la que se le apareció a José Smith? Bueno, y finalmente, pues la carta ni siquiera era verdadera, según, ¿no? Y aún así la iglesia compró la carta, la compró. Ajá. O sea, se tragó el cuento de que era verdad. Y la iban a dejar enterrada. O sea, el chiste de ellos era dejarla enterrada porque precisamente no cuadraba con lo que ellos enseñaban. Entonces, al ellos tener una copia o tener el original y asegurarse que no hubiera más copias, esto no se iba a salir de control. Sin embargo, Hoffman, repito, ya tenía hecha la jugada y así les jugó y así lo filtró. Y fue que Oaks tuvo que salir a echar sus maromas legales. Y bueno, no terminó la historia muy bien para Hoffman, pero creo que para la iglesia en ese momento tampoco fue un ganar-ganar, o sea, fue un perder-perder. Y bueno, ya eso, digamos, en el largo plazo. Creo que Hoffman fue muy hábil en cuanto a su engaño, porque sabía cómo presionar, sabía dónde le dolía a la iglesia. Y en algún momento, en los archivos que leí, decía que precisamente era como que su plan, sacarle dinero a la iglesia y dañarla lo más que él pudiera. O sea, esa era su intención real. Por eso es que, repito, al final del día, o su meta final era poder
darle a la iglesia las 116 páginas para después filtrar el contenido y que se hiciera un escándalo mediático. ¿Que lo detuvieron antes? Sí. ¿Por qué? Hace poco volví a ver una serie que me gusta mucho que se llama El Mentalista. Hay un episodio donde le dicen al protagonista, que se llama Patrick Jane, que si sabe cuál es la debacle de estas personas que viven de engañar a otras personas. Y Patrick responde, sí, que se creen su propia mentira. Entonces, ese fue el error de Hoffman y eso fue lo que lo llevó finalmente a caer, que se creyó su propia mentira, que creyó que la iglesia le iba a seguir patrocinando sus jueguitos y pues al final no, porque se metió donde no debía y tomó decisiones que no debía con el dinero que estaba ganando, que era muy buen dinero, lo gastó todo, lo dilapidó, las deudas lo alcanzaron, la presión de los mormones por más documentos también lo alcanzaron, lo que terminó en el desenlace de su historia. Oye, fíjate ahí también a la iglesia le cayó porque no nada más Hoffman fue quien se creyó su mentira, la iglesia también, porque la iglesia compró el documento pensando pues que era verdad y había bases para creer que existiera una carta así, también se creyeron su propia mentira, ¿no? Y para los Creyeron que no creen que, y para los que no creen que la iglesia no los compró, sí los compró, o sea, no es una mentira de Netflix, no es una mentira de antimormona, o sea, ustedes pueden googlear Mark Hotman y ahí están las fotos con las firmas y todos los contratos y tratos que la iglesia como empresa, como corporación hizo con él. Y hay fotos que pueden verificar esta información. Y no solamente Hotman se dedicó a engañar a la iglesia mormona, sino que también se dedicó también a engañar con documentos oficiales del Estado, o sea, perdón, del gobierno de Estados Unidos. Eh, o sea, vio en esto de la falsificación de documentos históricos como un buen negocio. Y bueno, la avaricia le jugó en contra, el creerse sus mentiras le jugó en contra, y que bueno, ya los que no conocen la historia pueden entrar en detalles para ver la serie de Netflix, que son solamente 3 capítulos, que resume la historia de él y también la posición que tuvo la iglesia en ese entonces. Sí, pues es que creo que más que nada su punto débil fue cuando, pues igual, ¿no? Quiso jugar con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y pues como dice Cano, perdón, sí logró vender algunos documentos, pero hubo uno clave que, bueno, uno de los claves, ¿no? Que debilitó su credibilidad y fue ahora sí que la carta precursora a la Constitución, ¿no? De Estados Unidos. Y entonces, allí fue donde entonces, digamos, quienes certificaban que no eran ya de la iglesia, porque estamos hablando ya que él estaba haciendo negocio ya con el Estado de Estados Unidos, estas personas sí como que ya se dieron cuenta de que no son verdaderos, nos está tomando el pelo. Entonces aquí es un parteaguas, porque fíjense, a la iglesia la seguía engañando, pero a quien ya no pudo seguir engañando, pues fue al gobierno de Estados Unidos. Entonces, obviamente, la iglesia al darse cuenta de que Hoffman pues ya estaba perdiendo esa credibilidad, bueno, y entonces ahí ya se prende, ¿no? El foco, ahora sí ya les llega la revelación, ¿no? Y entonces dicen, Sí. aguas, aguas con Hoffman. Él trató de falsificar uno de los documentos, digamos, más viejos en la historia, la primera impresión hecha en América o en los Estados Unidos, que es como un poemita, que es Juramento al hombre libre. exactamente el juramento del hombre libre. Y ese precisamente se lo dejaron en espera porque causaba muchas dudas de que él lo tuviera, porque nada más había muy pocas versiones y todas estaban como que desaparecidas, nadie sabía dónde estaban, entonces hubo muchas dudas al respecto. Y de hecho en la serie documental que tiene Netflix, aparece la persona que descubrió, digamos, que dio pruebas contundentes de que Mark Hoffman era un falsificador. Y él en la entrevista me gusta mucho cómo lo dice, porque
él muy serio, muy propio del FBI, creo era este amigo, dice, si a mí, mi trabajo a mí es que si alguien me dice que es verdadero, yo tengo que demostrar que es falso. Y si alguien me dice que algo es falso, yo tengo que corroborar que sea verdadero. Yo tengo que probar que sea verdadero. Entonces, con esa forma de pensar, para mí fue como que, wow, qué genial. Porque entonces esta persona, para mí, fue muy objetiva. Le dijeron, queremos ver si esto es verdadero. Entonces él se fue con la mente de, tengo que probar que es falso, como sea. Entonces empezó a hacer los clásicos análisis que todos ya habían hecho. Ok, el tipo de tinta coincide, el tipo de caligrafía coincide, el tipo de papel pareciera ser el mismo, el envejecimiento es consistente y se tuvieron que ir a primero, digamos, la primera medida extrema para mí fue empezaron a ver el espaciado entre las letras. Y es como, hay un margen muy pequeño, pero aún así coincide. Y tú dices, pues yo mismo puedo ver mis escritos y digo, no, o sea, hay veces en las que sí separo un poquito más las letras. Entonces no es contundente. Y ya la prueba final fue que este hombre dijo, no, vamos a meterlas al microscopio. Y se dieron cuenta que había cierto craquelado en la tinta, en los escritos que Hoffman le había entregado tanto al gobierno de los Estados Unidos como a la iglesia. Y en los documentos originales, tanto del gobierno como de la iglesia, no se encontraba este craquelado, estas como escamas en la tinta. Entonces ahí es donde se determina que es una falsificación, porque entonces hubo un proceso químico, electrónico, algo, para que esa tinta envejeciera a esa velocidad. La tinta al envejecer de forma natural pues no se va rompiendo, por así decirlo, se conserva y al momento de adelantar ese periodo de envejecimiento, la tinta se rompe, los enlaces químicos se rompen y hacen que aparezcan estas fisuras, pero no son visibles así como nosotros vemos, tienes que meterlas a un microscopio. Entonces, a ese nivel de detalle llegaba Hoffman. Su A ese, especialidad, sí, o sea, y claro. precisamente cuando pasan los incidentes en el que desafortunadamente muere gente y encuentran su laboratorio, es donde él ya canta como pajarito y dice, pues sí, yo agarraba hojas, las ponía sobre una pecera, pasaba corriente eléctrica, la secaba de tal manera y entonces el papel tenía la apariencia de ser un documento viejo. Y la tinta obviamente se secaba. Sí, pues aquí ¿Cómo? ya vendría el desenlace, ¿no? De nuestra historia de este video. Así es. Y sería, bueno, en la iglesia también se estaba empezando a ver un poquito mal de que estaba comprando estos documentos porque, ay, cómo se está gastando el dinero, la iglesia comprando, o sea, dinero de los diezmos, ¿no? Comprando estos documentos falsos. Entonces lo que pasó es que la iglesia involucró a terceros, sé de un obispo, ¿no? Que fue el que dio. De hecho, fueron $40,000 por la carta salamandra. Él fue el que compró esa carta. La iglesia, o sea, digamos, para no verse mal de que estaba gastándose el dinero, comprando estos documentos, le dice a este obispo, oye, pues, cómpralos y dónalos a la iglesia, ¿no? Entonces, ahí involucraron a un tercero. Y bueno, él es uno de los, como dice Cano, que desafortunadamente, pues sí, perdió la vida. Hubo otro hombre también involucrado en estas compras. Digamos que ellos le hacían el favor a la iglesia, ¿no? De comprar y entonces después donar los documentos. Entonces, en el último intento, cuando Hoffman iba a vender, ¿cuáles papeles, Cano? Eran unos papeles que se hacían llamar los documentos o el archivo McClellan, que eran unas cartas o una correspondencia de esta persona, McClellan, con alguien más que no recuerdo, pero había detalles de la historia de la iglesia que la misma iglesia no quería que se supieran, no quería que se filtraran. Pero la cosa es de que no era como la carta salamandra, que solamente era una hoja, o como la bendición de José Smith, que eran un par de hojas, o, O el o cosas de papelito ese de tipo. Harris. Sí, no eran así papelitos sueltos, era un archivo y tenía que ser bastante. El problema aquí o el detalle aquí es que Hoffman no sabía dónde estaba este archivo, no se tenía muy bien idea. Hay rumores, no me consta, no lo sé, eso sí sé que solo son rumores, que la iglesia cuenta con este archivo y por eso es que le interesaba que no hubiera una copia más. Si tú le preguntas a los miembros de la iglesia, probablemente van a decir que no es cierto, que nunca existieron, o que sí, pero que no contienen nada
nada relevante, ¿no? Simplemente son documentos históricos, etcétera, etcétera. Y pues sí, al llegarle la presión, como habíamos mencionado, Hoffman ganaba mucho dinero con su empresa de falsificación, pero pues también gastaba muchísimo dinero, teniendo 4 hijos y aparte sus gustos personales, ¿no? Se compró por ahí un Toyota M87, si mal no recuerdo, MR87, no recuerdo bien, pero era digamos, era un auto deportivo de lujo para la época, muy caro, y le gustaba pues vivir bien, vivía bien. Entonces empezó a tener problemas con sus acreedores. La iglesia le empezó a presionar también para que entregara el archivo McClellan lo más pronto posible. Y ahí es donde empieza él a pensar cómo voy a salir de esto. Y es donde idea su maravilloso plan de escape que realmente no, de maravilloso no tenía nada. Bueno, que él básicamente a todas las personas con las que él tenía deudas o tenía algún tipo de cosas pendientes, empezó a fabricar bombas para poder deshacerse de ellas. Entre ellos el miembro de la iglesia que mencionó Damaris, algunos colaboradores de él, y bueno, él colocó las bombas para poder matarlos. De hecho, fue así. Sin embargo, algunos planes no funcionaron y no fueron directamente con las personas que él quería que fueran eliminadas, sino que también fueron eliminadas algunos su esposa. Y bueno, ya sabiendo todo esto, se descubrió su mentira y toda su estructura de falsificación fue descubierta. Y, y bueno, para los mormones de la época, yo escuché, eh, incluso porque mi mamá estaba en esa época, mi mamá no era miembro de la iglesia, pero sí escuchaba de otros miembros de la época, decía, oh, el Señor no permitió más que siguiera engañando gente. Y el Señor tuvo que ponerle un freno a esto. Y uno se pone a pensar, ¿cómo un mormón puede decir eso? O sea, el Señor o Dios no permitió que siguiera haciendo esto a costa de la vida de otra gente. ¿Cómo no lo hizo antes? Ahora, ya conociendo en detalle, o sea, no hablamos tanto en detalle, si la gente quiere ver en detalle la historia de él, puede ir a la plataforma y ver otros tipos de documentales, tanto apologistas como no. Pero obviamente están las dos versiones, están las versiones apologistas de que defienden la postura de la iglesia y otras que no. Y bueno, yo me dediqué a ver las posturas de la iglesia, a favor de la iglesia y a favor de estos líderes, que decían cómo no se dieron cuenta, y ese es el cuestionamiento principal, cómo nadie se dio cuenta de que este hombre estaba falsificando documentos de Estado y documentos que ponían en duda la historia de la iglesia. Y la respuesta fascinante es, son hombres. Y lo hice así, así como que yo vi el video acerca del libro de Mormón. Son hombres y los hombres se equivocan. Y dan una gana de pescar una piedra y lanzarse, así como que, ¿cómo lo puede decir con tanta liviandeza? O sea, su equivocación, la equivocación de 15 hombres que no son simples hombres, son profetas, videntes y reveladores, que nosotros en algún momento, cuando fuimos mormones fieles, los sostuvimos como tal, como 15 hombres, profetas, videntes y reveladores, y especialmente uno que es el representante de Jesucristo en la tierra, que tiene todas las llaves del sacerdocio, no pudieron ser capaces de darse cuenta o recordar que cuando nosotros fuimos a la misión, cuando defendíamos a José Smith, decíamos, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y defendíamos a Smith ahí con con esa escritura de Amós 3:7. Y al enterarme de esta historia, digo, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿dónde está el secreto de por qué Dios no lo reveló? Distintos apologistas defienden que dice que muchos profetas en la Biblia fueron engañados, entre ellos Jacob, que posteriormente se le cambió el nombre a Israel, que él también fue engañado muchas veces, incluso también cuando se casó con una de las hijas y al final se acostó con una que no era la hija. ¿Se recuerdan esa historia? Sí. ¿Se acuerdan de esa historia? Hoy qué fácil el engaño, ¿no?
como medio raro, pero bueno, eso son las curiosidades del Antiguo Testamento. Entonces, muchos profetas fueron engañados. O sea, entonces, me sorprende la liviandad con la que hablan y justifican el engaño diciendo que son hombres. Sin embargo, ese engaño o esa falsificación le costó la vida a muchas personas. Tuvo en cuestionamiento por un tiempo la estructura dogmática y la estructura jerárquica también de la iglesia. Entonces, si ahí tenemos actualmente 15 profetas videntes y reveladores que reciben revelación directa de Dios, mi pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, Dios no les avisó. Muchos mormones pueden decir, pero que sabes qué, Martín, Dios está poniendo a prueba la fe de la membresía de la iglesia. Entonces, pero yo pregunto, o sea, aterriza, compadre, ¿cómo podéis decir eso? Que cómo Dios puede poner a prueba la fe de muchas personas poniendo en juego la vida de ellos. La conclusión de esto, que mía personal, y también me imagino que a ustedes, es que estos 15 hombres no son profetas videntes y reveladores. Bueno, aquí también podríamos decir, ¿no? A los miembros, si realmente defienden o creen ahora que sí son hombres y se equivocan, pues entonces hay que poner en duda todo lo que nos digan, no nada más una cosa o la otra. Entonces, cualquier cosa que nos digan, precisamente porque son hombres y se equivocan, hay que poner en duda todo. Entonces, hay que empezar a dudar, ¿no? Y a cuestionar. Yo la verdad No es duden de sus que dudas. yo la verdad es que esta historia, o sea, yo la analizo personalmente de muchas maneras y digo, un dato es que también el mismo Hoffman se plantó a sí mismo una explosión. Entonces, hay algunas cosas que para mí no concuerdan, no coinciden. Y yo tengo mis ideas, ¿no? Personales, o me pongo a como que analizar bien la historia también, o sea, digo, Hoffman, sí, a lo que yo sé de él, sí, sí era falsificador, pero no tenía, digamos, las características pues no sé, de alguien que se dedica a matar gente, ¿no? O sea, hay palabras que no se pueden decir aquí en el YouTube, por eso, pero pues nos damos a entender. Y hay cosas que para mí no cuadran en cuanto a toda la historia. Y tal vez yo concluiría con, más allá de que si sí son profetas o no y todo eso, que para mí, como dice Martín, yo estoy de acuerdo con él, no tienen revelación, no son hombres especiales, o sea, no son como todos, son hombres, exactamente, son hombres. Y se equivocan, así, igualito que Martín, que yo, que todos, ¿no? Que Cano. Son hombres que manejan una empresa. Exacto, con errores y virtudes tal vez y todo, ¿no? Entonces, yo tal vez concluiría con que, no sé, ¿qué le conviene más a la iglesia? ¿Que los papeles sean verídicos o que sean falsos? Porque finalmente ahorita que son falsos, lo que estamos discutiendo es que no son profetas. Pero si estos papeles sí fueran verídicos y a mí sí me hace cuestionarme porque pues los compraron, porque había bases entonces nos vamos otra vez digamos, a la raíz de la historia. Así como José Smith contó varias versiones de su primera visión, pues también pudo haber contado varias versiones de las apariciones que según él tenía y mezclarlas con la magia de la época y al final de cuentas elegir cuál podría ser más aceptada, no sé, globalmente. Toda la historia es completamente un desastre. O sea, por donde le quieran ver hay deshonestidad, nada de revelación, o sea, hay crimen, o sea, es una historia bárbara para mí. Pero al final de cuentas, claro, al final de cuentas, ¿qué le conviene más a la iglesia, no? Y entonces yo creo que si la carta la hubieran dado por verídica, pues imagínense lo que hubiera pasado en esa época, en el 1985, 84. La dieron por buena. Sí, pues salieron, pero después se limpiaron con que Hoffman, pues, era falsificador. Entonces, digamos, es que por los dos lados, ya sea, discúlpame que te interrumpa, o sea, por los dos lados, la iglesia queda mal parada, por los dos lados. Si hubiera sido verdadero,
todo lo que dicen, había una evidente contradicción entre el documento Anton y la Carta de la Salamandra, porque uno testificaba, entre comillas, del llamamiento profético de Smith, y la otra lo ponía en duda porque mezclaba la magia negra de la época y lo divino. O sea, si hubiera sido verdadero, hubiera quedado mal, pero como fueron falsos, también quedaron mal porque quedó mal el llamamiento profético que cae sobre ellos. Recordar, y esto no es un invento de nosotros. Recordemos que cuando nosotros sostuvimos en algún momento a los 15 en cada conferencia general, los sostuvimos, perdón, como profetas videntes y reveladores a los 15. Los 15 son profetas videntes y reveladores. Y en esto hago un paréntesis. ¿Cuál es la diferencia con el presidente de la iglesia? ¿Qué es eso? El presidente de la iglesia posee todas las llaves del sacerdocio sobre la tierra y es el representante directo de Jesucristo en la tierra, supuestamente. Entonces, pero los demás también tienen ese llamamiento de videntes y reveladores, De hecho, si vamos a la guía del estudio de la Escritura, que está atrás del libro de Mormón, y vemos la palabra profeta, el trabajo de un profeta es eso, profetizar. La semana pasada ustedes tuvieron una conversación muy interesante con Adrián con el tema de la pandemia. ¿Qué les pasó también ahí? O sea, si Nelson y los 15 son videntes y reveladores, ¿qué pasó con la pandemia? ¿Qué pasó con esas vidas que se masacraron en Mountain Meadow diciendo que no eran invasores, sino que eran personas que venían de paso nomás y que iban a pasar por Utah? ¿Y qué tuvo que llegar este compadre y asesinarlos a ellos? Y eso me hace no dudar, porque no tengo ninguna duda y puedo dar mi testimonio con todo mi corazón de que los 15 no son profetas videntes y reveladores. Pero sí, ¡ay, sentí fuerte el espíritu! Sí, ese es el espíritu, exactamente. Se siente de ambas formas, pero es la misma sensación. Es que esa es la sensación, es algo psicológico, es una catarsis. Ajá, exacto. Así es. Y una cosa que, bueno, a mí personalmente me da mucha rabia es la cantidad de dinero que se fue a la basura. Y, o sea, la iglesia está dispuesta a pagar tanto dinero para poder defender o poder limpiar su imagen. Y yo acá veo en Antofagasta o en Arica, donde yo soy miembros que están muertos de hambre, que tienen casas muy humildes y la iglesia puede gastar tantos millones de dólares para poder limpiar su imagen mientras que su gente se está muriendo de hambre o que tienen necesidades y que en la pandemia se vio que mucha gente pasó mucha necesidad y que hubo un 70 infame, el del Falabella, tuvo que decir, oye, no ayuden tanto. No sé si vieron ese video cuando le dio a los miembros en Venezuela, le dijo a los miembros a los líderes en Venezuela, paren, no ayuden tanto. O sea, tenemos que enseñarle a los miembros la autosuficiencia y todo ese show que te venden, y son capaces de gastar millones para poder invertir en armas de guerra, en comprar documentos históricos, mientras que su gente con tanto esfuerzo pagan su diezmo, su membresía mensual, su pase al templo, y no sean capaces de ayudarle. O no sé, me da tanta rabia con esta historia de Hotman que se gastó tantos millones de dólares, mientras que muchos miembros de la iglesia, como lo es la hermanita Mireia, que es la hermana que yo quiero mucho, me emociona porque me da una rabia que ella está muy enferma, con tantas necesidades, y que fiel, aún así hace clase, es maestra de seminario, muy devota, y que la iglesia no sea capaz de ayudarle con su tratamiento y con su cáncer. O sea, qué rabia, qué impotencia. Pues es que al final de cuentas es una empresa. Es una empresa. Y tú eres un número. Exactamente. O sea, es una empresa y pues es así. O sea, es como decimos, ¿no? Yo digo, trabajas para una empresa, en cuanto te pueden sustituir, te sustituyen. Si te enfermas y ya no puedes trabajar, bueno, pues bye bye y buscan a alguien más. O sea, es muy triste porque sí, como dice Martín, mucha gente da la cara por la iglesia y la iglesia no da la cara por ti. Es triste, pues en la mayoría de los casos creo que es así.
Entonces, disculpen que me haya salido un poquito del tema, pero creo que la No, conclusión es está la bien, misma. Ujú. Pues es es que más correcto. que nada la iglesia pagó para cubrir su historia negra y sigue Es invirtiendo correcto. en eso. Sigue y va a invertir lo que sea, y más ahorita que tienen Para tanto. que los dejes de llamar mormones, porque cada que les Ujú. dices mormones, Satanás gana. Ah, Y hasta el día de hoy, o sea, la iglesia tiene, ¿ustedes creen que por qué central el libro de Mormón o Más Fe, que son sitios que, si bien no son oficiales, pero que la iglesia invierte su lana, su plata, sus reales y los financia? ¿Para qué? Para que ellos limpien la imagen de ella, ujú. porque la iglesia no, como sitio oficial no va a responder estas dudas, va a Pues ya, dejar que que nos ellos lleguen al precio, ¿o no, Damaris? No, no me vendo. No me vendo. No, y imagínate, qué horror. ellos hacen el trabajo No, de la iglesia de poder limpiar su imagen y sí, hacen no. videos con esto y tratando de justificar las cosas que no tienen justificación. Ujú. Y Cano, Totalmente. ¿con qué te gustaría concluir el video? Con un dato curioso de que al terminar el bachillerato en Estados Unidos te dan como que una calificación, ¿no? Superas el promedio, estás por debajo del promedio o eres promedio. Mark Hoffman en el bachillerato era un estudiante que estaba por debajo del promedio. Entonces, académicamente era un hombre que se consideraba por debajo de los estándares de su época y aún así logró engañar a una corporación multimillonaria con documentos falsos e incluso al mismo gobierno de los Estados Unidos. Que se le cayó el negocio, ese es un tema aparte. Pero mientras lo hizo de una manera muy, muy inteligente, lo hizo de una manera wow. O sea, está registrado y va a quedar en la historia como eso. Creo yo que la inteligencia humana a veces nos sobrepasa o sobrepasa los entendimientos. A veces subestimamos a las personas y las juzgamos de una manera un tanto altanera. Entonces, mi conclusión personal o mi conclusión final es, no subestimen a nadie por de dónde viene, de cómo habla, porque por dentro puede tener otros talentos ocultos y puede terminar engañándote. Entonces, no te dejes engañar, sigue dudando. Es muy bueno tener dudas, pero tampoco lleguen a la paranoia de los altos rangos de la iglesia, de querer acaparar todo para que nadie más tenga ese conocimiento. Duden, sí, pregúntense, sí, y lleguen a una conclusión sana, a una conclusión saludable y algo que ustedes mismos, por su propia conclusión, por su propia lógica, acepten como verdad. Y siempre pongan los hechos antes que las creencias. Es con lo que yo me quedo. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos, por este tiempo, por esta plática. La verdad es que hay mucho que decir y bueno, cada quien saque sus conclusiones, busque información de las mejores fuentes, de las fuentes que ustedes consideren y pues nos va a encantar ver sus comentarios. Pues como siempre les digo, ¿no? Para nutrir la plática, déjenos si cometimos algún error, no sé, dando un dato, tal vez dimos algún dato mal, igual, por favor, corríjanlo, de eso se trata, ¿ok? De aprender. Y bueno, pues muchísimas gracias y quien quiera participar, mándenme un email. En la descripción del video dejo el correo electrónico para que me puedan contactar y quien guste pues es bienvenido aquí a participar en Hablemos. Muchas gracias chicos y estamos en contacto para un próximo video. Gracias. Bye bye. Chao, hasta Bye. luego.